En el problema del 2006 me dicen que un comercio de comida rápida tiene 3 centros, C1, C2 y C3 en la misma ciudad. Vale, vamos a decir C1, C2 y C3. Me dicen que el número de comidas encargadas la semana pasada por el comercio fue 608, es decir, hubieron 608 comidas en total. Como luego me van a preguntar que calculemos el número de comidas entregadas a cada centro y lo vamos a hacer con un sistema de ecuaciones, vamos a decir que en C1 es X, en C2 es Y y en C3 es Z, para poder empezar a escribir las ecuaciones. La primera será pues que sabemos que si todas las comidas la semana pasada fueron 608, que X más Y más Z fueron 608. Luego me dicen que las entregadas en C, es decir, Z, fueron igual la quinta parte, un quinto, de las entregadas en C1 de X. Y que las entregadas en C2 y fueron 140 unidades menos, es decir, lo que tenga, el restar de 140, que las entregadas en C1, es decir, X. Entonces a X le voy a restar 140. Y ya tenemos el sistema de 3 ecuaciones. Lo primero, como siempre, ordenarlo. La primera ya está ordenada. La segunda, la Z la voy a pasar para acá. Entonces tendríamos que un quinto. Pero además, esto lo voy a hacer aparte para que lo veáis, ¿vale? Pues para que no os liéis. Como tengo un denominador y no lo quiero tener, voy a multiplicar toda mi ecuación por 5. Así tendría 5z igual a 5 partido 5x. Esto se va y tendríamos 5z igual a x. Por lo tanto, ahora si esto lo paso a este lado, que es lo que voy a hacer ahora, x se queda que es igual menos 5z, como aquí no tengo nada, se queda, es como si yo estuviera aquí sumando 0, se queda igual a 0. Y por último, la última ecuación, voy a pasar la y al otro lado, tendríamos que x menos y, y el 140 lo paso al término independiente, va a pasar sumando. Va a ser igual a 140. Por lo tanto, ya tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que vamos a empezar a resolver, como siempre, por eliminación. Vale, seleccionemos una ecuación, generalmente la más sencilla, la que menos coeficientes tenga y a poder ser que tenga todas las incógnitas. Y con esa tenemos que eliminar una incógnita que esté en las dos ecuaciones. Entonces, no puedo eliminar la y porque no la tengo aquí, y no puedo eliminar la z porque no la tengo aquí. Por lo tanto, lo único que me queda es que con la ecuación 1 voy a eliminar la x de la 2 y con la ecuación 1 voy a eliminar la x de la 3. Es decir, a esta la vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Lo podría hacer restando, pero como sé que os lía un poco, ¿vale? Pues simplemente voy a decir, multiplico por menos 1 toda la ecuación 1 y le voy a sumar la ecuación 2. Entonces así, si multiplicamos por menos 1 la ecuación 1 me queda menos x, menos y, menos z igual a menos 608. Y con la ecuación 2 tendríamos, simplemente copiarla tal cual está, x menos 5z igual a 0. Y sumamos. Fijaros que ¿por qué he multiplicado por menos 1? Para que cuando sume se vayan las x. Menos y más nada será menos y. Y menos z menos 5z será menos 6z. Menos 608 más 0 será menos 608. Ya tengo aquí una nueva ecuación que vamos a llamar ecuación 4. Ahora, lo mismo, quiero cargarme con la ecuación 1 la x de la ecuación 3, por lo tanto voy a multiplicar por menos 1 la ecuación 1 otra vez y le voy a sumar otra vez la ecuación 3. Volvemos a multiplicar toda esta por menos 1, es menos x, menos y, menos z, igual a menos 608. Y le sumamos la 3, que es x menos y, igual a 140. Las x, como era nuestro objetivo, se van. Menos y, menos 2, y menos z más 0, menos z. Y luego simplemente queda hacer menos 608 más 140. Menos 608 más 140 son menos 468. Ya tengo, por tanto, otra ecuación, que la llamamos ecuación 5, y fijaros que hemos conseguido lo que queríamos, tener un sistema de ecuaciones con las mismas incógnitas que yo voy a poder resolver. Fijaros que si yo, por ejemplo, multiplico ahora la ecuación 4 por menos 2, ¿vale? Voy a conseguir tener en la y 2y, y así cuando se lo sume a esta se van a ir. Por lo tanto voy a decir que a la ecuación 4 la voy a multiplicar toda ella por menos 2. ¿Qué me queda entonces? Pues me queda
Menos 2 por menos i, 2i. Menos 2 por menos 6, 12z. Y menos 2 por menos 608 va a ser un número en positivo. 2 por 8 son 16, me llevo una, 2 por 0, 0 más 1, la que me llevaba. Y 2 por 6, 12. Entonces serán 1216. Y simplemente ahora le sumamos la ecuación 5, que es menos 2i menos z igual a menos 468. Sumamos este sistema, las i se van. Si a menos 12z le resto z, me quedan 11z. Y ahora, si a 1216 le resto el número este de aquí, tendremos 748. Por tanto, z me sale a 748 partido 11. Que me sale un número entero que es igual a 68. Es decir, se repartieron en C3 68 comidas. Vale, vamos a hacer ahora pues la i en una de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, aquí mismo, ¿vale? Tendríamos que menos i menos 6 multiplicado por z, porque son 68, igual a menos 608. Entonces menos i será a menos 608, y esto va a pasar aquí sumando, y 68 multiplicado por 6 es igual a 408. Por lo tanto, menos i va a ser igual. 608 menos 408 son menos 200. Por lo tanto, i va a ser igual a 200 comidas. Vale, y por último, con esta ecuación de aquí, decimos que x, que es lo que queremos hallar, más i, que son 200, más z, que son 68, van a ser igual a 608. Por lo tanto, la x va a ser igual a 608 menos 200 menos 68, y esto sacamos lo que es 608 menos 200 menos 68 es igual a 340 comidas. Comprobaríamos aquí que efectivamente sumando esto me da 608, aquí lo mismo, y me va a dar 0, y aquí también, y sabríamos que tendríamos el problema resuelto correctamente. Un saludo.